casa, lugar santo, casa de Dios. Inclinamos nuestro rostro para iniciar la clase de escuela bíblica. Oramos al Señor. Padre bello, Padre santo, Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por habernos permitido, Señor, llegar una vez más a este lugar a donde nos reunimos, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, mi Dios amado. Ahora, Señor, te pedimos, Padre Santo, seas tú guiándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, de tu mano para entender tu palabra, mi Dios amado, en este estudio bíblico, Señor, de esta noche. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por los corazones presentes, las mentes presentes, mi Dios amado, y por los hermanos que no pudieron llegar esta noche, Señor. Bendícelo donde quieras que estén, mi Dios amado. Bendice a los oyentes que nos van a ver por medio de vía internet, Señor. Bendice sus hogares. Señor, te pedimos por el huérfano, la viuda, el desamparado, Señor. El que está en prisión, Señor, el que está enfermo en el hospital, Señor. Aquel corazón que ha sido lastimado en alguna parte del mundo, Señor, en la pérdida de un ser querido, mi Dios amado, toma control de ese corazón lastimado, Señor. Sé tú mandando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado. Te damos gracias en esta preciosa noche, en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Amén, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, nuevamente. Hermanos que me acompañan esta noche en este santo lugar, y los que nos acompañan a través del internet, por las páginas que nos siguen. Permítame compartir con ustedes en esta noche una pequeña introducción a lo que, para entrar en nuestra clase bíblica. Dice en Génesis 12, capítulo 1, versículo 3: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, hermanos, Dios dijo a Abraham que voy a engrandecer tu nombre, Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande, Abraham, para poder bendecirte. Yo quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. Pero para poder bendecirte, yo quiero que salgas de tu tierra. De ahí, con tus parientes, Abraham. Yo quiero que salgas de ese ambiente para que yo pueda usarte y bendecirte, Abraham. Abraham, yo quiero usarte a ti. Yo quiero usar tu descendencia. Abraham, yo quiero usarte para que el mundo conozca de mí. Yo quiero usarte para que a través de tu descendencia un día venga el Salvador de este mundo. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos por qué Dios le pide a Abraham que salga de su tierra. En Josué capítulo 24, amados hermanos, nos da esa respuesta. Recordemos, hermanos, que el propósito de Dios era a usar a Abraham y que otros recibieran la bendición a través de él. ¿Y a través de quién? De su descendencia. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Hermanos, la razón por la que Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre es porque Abraham vivía en una nación pagana, una nación que adoraban a varios dioses. Era una nación a donde servían a dioses extraños, amados hermanos. Y Dios quería levantar a Abraham. Quería levantar de Abraham una nación diferente, una nación que le sirviera a él, una nación santa, una nación limpia, una nación, hermanos, diferente a donde Abraham vivía. Dios quería que todo el mundo, amados hermanos, conociera de él. Dios quería que esta nación diferente fuera luz y bendición a las demás naciones de la tierra. Tiempo después de Abraham, vemos a la nación de Israel, amados hermanos, ahora una nación numerosa, pero están ahora en Egipto, un símbolo del mundo, de este mundo perverso. La forma en que el mundo vive, el sistema, los valores por los que el mundo vive, amados hermanos, encontramos, hermanos, a Israel esclavizado sirviendo en Egipto. Dios lo saca de Egipto, lo saca a través de Moisés y los lleva a un monte, al monte Sinaí. Dios les da leyes, les da estatutos, les da
principios diferentes a las que las demás naciones paganas tenían. Vemos más adelante, hermanos, que esta nación de Israel que salió de Abraham, esa nación que Dios quería usar, se comienza a mezclar y a aprender de las otras naciones que están alrededor de ella. Comenzaron, hermanos, a adoptar sus costumbres perversas, comenzaron a adorar a sus dioses falsos, comenzaron a adoptar su razonamiento y su modo de pensar. Ya no era lo que Dios decía, amados hermanos. Ahora se habían dejado influenciar por las naciones alrededor de ellos. Escucha lo que dice en Jueces, capítulo 2, versículo 12 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué triste, hermanos, que esta nación, amados hermanos, que Dios quería usar para que fuera una luz, que otros recibieran bendición, para que otros conocieran de él, esta nación que Dios quería usar para hacer una diferencia en el mundo, amados hermanos, después de muchos años, ellos se comienzan a mezclar, se dejan ser influenciados, ¿sí? Se van tras dioses falsos y costumbres paganas y perversas. Después de muchos años, amados hermanos, de paciencia y misericordia de Dios, encontramos ahí que el tiempo de Reyes, y vemos cómo muchos de este pueblo se apartaron de Dios. Encontramos al profeta Jeremías anunciando al pueblo que el juicio de Dios viene finalmente. Escucha lo que dice la palabra. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, echarlos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte; al que espada, espada; al que hambre, hambre; al que cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Hermanos, Dios había dicho: el juicio viene para esta nación que me ha dejado y quizá dejado influenciar, y ahora viene el juicio, amados hermanos. Pero mientras Jeremías, amados hermanos, trata de obedecer a Dios, trata de hacer lo correcto, trata de vivir para Dios en medio de una nación que se había apartado de Dios, una nación perversa, Jeremías tuvo que pagar el precio, pues se encuentra con una gran oposición. Y si alguien tuvo que pasar, mis hermanos, les dije que le iba a dar una pequeña introducción a nuestro tema. Es la introducción a nuestro tema. Les comenté al principio que empezaba la clase que era una introducción a nuestro tema. No está en su libro de comentario bíblico, es la introducción que estoy haciendo de mi parte. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una similitud del pueblo de Israel con el pueblo. Pues fue una nación que Dios llamó para que fuera una nación santa. Dios estaba apartando al pueblo de Israel para que fuera luz a todas las naciones de la tierra. Asimismo, la iglesia ha sido llamada para hacer luz para todo el mundo. Y así que alguien tuvo que pasar y pagar el precio, y pasar oposición por el predicar la verdad, por hacer lo correcto, por obedecer a Dios. Ese fue Jeremías, amados hermanos. Y mientras Jeremías trataba de hacer luz y bendición a otros, el desánimo viene a la vida de Jeremías, y comienza a cuestionar a Dios, y comienza a dudar a Dios y del propósito de Dios, y empieza a imitar actitudes, amados hermanos, quejas, las dudas que otros tenían de él, alrededor de él. Jeremías comienza, amados hermanos, a hablar como el resto de la nación. Dice Jeremías: porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa alusoria, como aguas que no son estables. En otras palabras, hermanos, Jeremías está diciendo: Señor, ¿será que servirte será en vano? Pararme por lo correcto y ser una diferencia, y tratar de ser luz y tratar de ser bendición, ¿será en vano lo que estoy haciendo? Jeremías comienza a dudar de Dios, amados hermanos. Pero hermanos, Dios dice a Jeremías: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y hermanos, Dios le dice esta frase
escúcheme bien, a Jeremías: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Hermanos, Dios le estaba diciendo a Jeremías: ¿qué te pasa? Despierta, Jeremías, tú eres mi profeta, tú eres a quien yo quiero usar para que ellos se conviertan. Hermanos, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros, para guiarles a vivir una vida que agrade al Señor. El Señor anhela, amados hermanos, que seamos su boca en medio de esta sociedad, como lo era Jeremías. Pero saben que nunca podremos ser usados, amados, de la forma en que el Señor quiere usarnos, hasta que no suframos el cambio que Dios quiere hacer en la vida de otros. Porque nunca llevaremos a nadie, amados hermanos, más allá de donde nunca hemos estado. El Señor quería convertir al pueblo de Israel, amados hermanos, pero el mismo profeta Jeremías, hermanos, no se había convertido. Por eso Dios le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Hermanos, una persona que tuvo una conversión y esa fue restaurada y estuvo delante del Señor fue el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia, amados hermanos. Saulo tenía cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Él creía que estaba haciendo lo correcto, porque era el celoso de la ley. Sin embargo, camino a la ciudad de Damasco, tuvo una experiencia que el hombre cae al piso y una luz resplandeciente lo rodea. Y una voz comienza a hablarle, y él tiene esa experiencia tremenda con Dios. Y de ser un perseguidor, amados hermanos, se transforma en un proclamador y siervo de Jesucristo. Hermanos, cuando uno se encuentra con Dios, todo cambia. ¿Por qué estoy hablando esto, amados hermanos? Porque es muy importante tener un encuentro personal y no emocional. Porque cuando el encuentro es personal, la Biblia dice que hay frutos de conversión y de arrepentimiento. Y ese encuentro de arrepentimiento lo tuvo el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. En esta carta, amados hermanos, Pablo se dirigió a los miembros gentiles de la iglesia, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados a incircuncisión, pero la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, a quienes posiblemente eran conversos recientemente, como lo da a entender en Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hermanos, el apóstol Pablo escribió para ayudar a cultivar la espiritualidad y el testimonio de aquellos que allí eran miembros. Los propósitos principales, amados hermanos, eran ayudar a esos conversos a progresar con su conocimiento espiritual de Dios y de la iglesia, como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre de familia en los cielos y en la tierra, para que os des conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El propósito era promover la unidad, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 22. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre en Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. El propósito de escribir a los Efesios era alentar a los santos a resistir los poderes del mal. Y en este punto, amados hermanos, vamos a entrar a nuestra clase esta noche, de aquí en adelante. Nuestro comentario dice, ahora sí en su comentario, la Biblia identifica a los cristianos como extranjeros y peregrinos. Así dice nuestro comentario, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué esto nos identifica a nosotros como cristianos, como extranjeros y peregrinos en este mundo? Bueno, esto significa que este mundo no es nuestro hogar, no pertenecemos aquí. Como ejemplo basta un botón, amados hermanos. Yo vine a este país, a esta ciudad, soy un extranjero en este país. No entendía el idioma de la gente, no podía leer los diarios de este país, no podía, prendía la televisión y pronto la apagaba porque no entendía nada, porque era un extranjero y peregrino en este país. Sin embargo, amados hermanos, comencé a aprender el idioma de la gente, comencé a escuchar sus noticias, a ver sus programas en televisión y comencé a hablar como ellos hablan y comencé a hacer lo que ellos hacen. Entonces me integré en esta sociedad, me hice parte de ella. Hermanos, como cristianos es lo mismo. La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No deberíamos, amados hermanos, de conformarnos a este mundo, compartir sus intereses, comportarnos como el mundo se comporta, ver lo que el mundo ve, tener la misma visión e intereses que el mundo tiene. Hermanos, recordemos que somos extranjeros y peregrinos aquí y no deberíamos de integrarnos, amados hermanos, a conformarnos a este mundo, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, nunca debemos olvidar lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y continúa diciendo nuestro comentario de estudio: como cristianos hemos experimentado un nuevo nacimiento y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento, amados hermanos? Es poner la vida de Dios en el hombre. El apóstol Pablo lo explica de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y como lo dice el apóstol Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahora, amados hermanos, el mismo Maestro Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y hermanos, Nicodemo tenía conocimiento, religión, posición, reconocimiento humano, era fariseo, era un maestro, tenía linaje familiar, era judío, era descendiente de Abraham. Pero el Señor dijo que nada de eso era suficiente. El Maestro Jesús le dijo: de cierto te digo, ¿sí?, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, el agua es símbolo de la palabra de Dios. Isaías lo explica así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, toda persona que está muerta en delitos y pecados necesita la palabra de Dios para poder creer, para poder recibir la salvación. Como lo dice Santiago el apóstol en Santiago capítulo 1 versículo 18: Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amados hermanos, el nuevo nacimiento viene cuando por medio de la palabra el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, como lo dice Juan 16 al 7, y dice así, 7 y 8: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, el hombre nace de nuevo cuando el Espíritu Santo viene a morar en su vida y en su corazón. El mismo Jesús dijo esto: el Espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amados hermanos, todo esto que han oído es la respuesta a lo que dice nuestro libro de estudio bíblico, que como cristianos hemos experimentado ¿qué? El nuevo nacimiento. Y les diré como dijo Jesús a Nicodemo: amados, en esta noche, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, vivamos una vida separada para Dios. Esa es la gran paradoja de la vida cristiana, amados hermanos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque la intención de Dios, amados hermanos, no es quitarnos del mundo, sino que permanezcamos en el mundo, pero no seamos del mundo. Dios quiere que vivamos una vida, hermanos, normal en esta tierra, pero sin estar bajo el control del mundo, el cual es el sistema de Satanás. ¿Sí? El inciso A dice: Dios quiere, hermanos, que vivamos para Él y que brillemos como testimonios para el mundo acerca de Él. Como dice Efesios capítulo 4, 17 de esto, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Eso está en nuestro libro. Hermanos, esto que dice, esto pues y requiero en el Señor, hermanos, esto significa que no es simplemente un pedazo de consejo apostólico, amados hermanos. Esto no es simplemente un razonamiento humano. Iglesia, esto es resultado de la revelación divina. Esto es parte de la revelación completa de la mente de Dios que fue dada al apóstol Pablo, en lo que llama visiones y revelaciones, como él mismo lo dice de esta manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esto está en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1. Iglesia, cuando el Señor Jesús mismo se le apareció, y le instruyó en el mensaje que debía dar a la iglesia de su día, y por medio de él a la iglesia de nuestros días también. Esto entonces es un simple consejo, hermanos, que Pablo está diciendo: digo y requiero en el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es lo que hay que hacer. Iglesia, este es el dedo de Dios puesto directamente en la raíz del problema humano. ¿Y qué es lo que dice? Que ya no andéis como los otros gentiles. Continúa diciendo la escritura: y que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuáles otros gentiles? Preguntaría yo. Dice Pablo: pues aquellos que no están en Cristo. Vuelvo, repito, el apóstol se refiere a cualquiera que no está en Cristo, ¿verdad? Vosotros cristianos, dice, ya no viváis como lo hacen ellos. ¿Y cómo es eso? En la vanidad de su mente. Pablo estaba diciendo: el sitio para comenzar a vivir como cristianos es reconocer que debes de pensar de forma distinta, de forma distinta que lo hace el mundo, amados hermanos. Él está diciendo: no debéis pensar como lo hacen los mundanos. No debéis de adoptar la filosofía de vivir del mundo, ni seguir los sistemas de valor del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo dice: porque vive en vanidad, vacío de mente. Y como dice en nuestro libro de estudio, estos problemas, en nuestro comentario dice: estos problemas tienen consecuencias eternas. Entonces, la conclusión, amados, lógica es que a medida que adoptemos la mente de Cristo, la verdad espiritual y los valores morales triunfarán. El apóstol Pablo sigue diciendo:
teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué dice Pablo? Su entendimiento está entenebrecido, amados hermanos. Ejemplo, así como una nube pasa sobre el sol, oscurece la luz del sol, así es el pensamiento del hombre, amados hermanos, en su estado caído. Está entenebrecido, oscurecido. Iglesia, la verdad es luz, la ignorancia es oscuridad. Pablo declara que el pensar del hombre está ensombrecido con ignorancia. Es inútil porque tiene su raíz en la ignorancia, amados hermanos. Nuestro comentario bíblico dice que el apóstol Pablo habla de la oscuridad espiritual interior. Iglesia, los incrédulos viven en la oscuridad espiritual porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado sus mentes. No pueden ver la gloriosa luz del evangelio, como lo dice la escritura, en los cuales dice la escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y como nos diría el apóstol Pablo, iglesia, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque ese es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iglesia, no puede haber iluminación interior hasta que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y experimenta su renovación interior. Solo a través de Jesucristo podemos volver a una condición espiritual iluminada y disfrutar de la ciudadanía del cielo. El versículo 19 dice, amados hermanos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Iglesia, la misma cosa dice en Romanos capítulo 1 versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, suena como si Dios hubiera seleccionado de las páginas de cualquier diario matutino. Hoy la pregunta sería: ¿por qué hace la gente estas cosas, amados hermanos? ¿Por qué está la moral libertina tan descontrolada en este tiempo? ¿Por qué está deteriorándose constantemente nuestras normas? Es porque el hombre, amados hermanos, es ineficaz, inútil en su pensar. Y es a causa de este pensar ensombrecido, esta imperfección, esta ignorancia desde la cual obran los hombres, incluso, amados hermanos, el mejor de ellos, incluso las mentes más excelentes, sin redimir, sin regenerarse. Nuestro comentario dice: la sensibilidad del corazón evita que una persona experimente dolor moral cuando comete actos de pecado. Así dice nuestro comentario. Como resultado, las personas se entregan a una sexualidad vergonzosa y desenfrenada. La profundidad y el tipo de pecados se persiguen con codicia. Un ejemplo de eso es la pornografía, que a veces se esconde bajo el título de expresión artística. Iglesia, pero las buenas nuevas del evangelio alcanzan incluso a este tipo de gente. El amor increíble de Dios penetra incluso en la dureza del corazón del hombre. Por lo tanto, amados hermanos, no hemos de echarle la culpa a la gente como esta o apartarnos de ella. Hemos de recordar, amados hermanos, amada iglesia, que nosotros también teníamos la misma mente, muchos de nosotros, la misma perspectiva sobre la vida, como Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 1. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa es la forma que pensábamos también, amada iglesia, anteriormente, antes de llegar a los pies de Cristo. Así que no hemos de ser críticos ni ser duros y severos hacia aquellos que piensan de esta forma. Esa es la condición básica de la humanidad a la cual las buenas nuevas hacen un llamamiento. B, la manera de vivir, Efesios capítulo 4 versículo 20 al 24. En nuestro comentario continúa diciendo Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Iglesia, en otras palabras, el apóstol está diciendo: no debes vivir como los gentiles,
No necesitas hacerlo. Pues nadie puede reclamar la salvación y seguir manteniendo las viejas formas de pensar y hacer. En Cristo, amados hermanos, tienes toda la verdad sobre la vida, sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre la composición de la ciencia y la naturaleza, sobre el comportamiento humano. El apóstol Pablo, amados hermanos, dijo que los que estaban en la Odisea, dice que en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así les dijo a la iglesia de la Odisea. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso, iglesia, significa que un cristiano no necesita andar en incertidumbre sobre las cosas, en falta de conocimiento. En Cristo tenemos la verdad, amados hermanos, que revela la marcada distinción entre los dos estilos de vida: la del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y la del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, iglesia, conocer a Cristo es permitirle que domine todo nuestro ser. Pues aunque andamos, dice segunda de Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, iglesia, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, porque cuando una persona experimenta la conversión, debe haber un cambio correspondiente de carácter y actitudes. Ningún cristiano es perfecto. Todos cometemos errores, todos pecamos. Ninguno refleja completamente el carácter de Cristo y actitudes. Iglesia, cuando nos convertimos en creación nueva, la transformación de nuestro carácter y actitudes es por obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Ahora, por supuesto que algún esfuerzo debemos de poner de nuestra parte para ser mejores imitadores de Cristo, a fin de lograr que nuestra vida y pensamientos y actos coincidan con las enseñanzas de la Escritura. Sin embargo, debe marcarse dentro de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo que realiza cambios en nuestras vidas tendentes a lograr una mayor similitud con Cristo. Por nosotros mismos, amados hermanos, no podemos renovar nuestra mente. Nosotros carecemos del poder para lograr la transformación necesaria. Cuando la ira, la frustración y el deseo de tomar represalias invaden nuestra mente, el Espíritu Santo nos permite ir más allá y demostrar un espíritu como el de Cristo. Iglesia, a lo largo de la Escritura descubrimos las características que se consideran cristianas, entre las cuales destacan en las mencionadas listas del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Sin embargo, amados hermanos, la Escritura nos refiere a muchos más otros rasgos. Se nos insta a pensar todo lo que es puro, bello, digno de admiración, ayudar a los necesitados, pues más bienaventurado es dar que recibir, amados hermanos. Andar en integridad, decir verdad y cumplir lo prometido, aunque salgamos perjudicados. A dar ejemplo en manera de hablar, en la conducta, el amor, la fe y la pureza. A ser prontos para escuchar y lentos para hablar y enojarnos. Aunque nuestro amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y una buena fe, estas otras características se encuentran en la Escritura. Y quizás muchas de estas cosas no nos nazcan espontáneamente, amados hermanos. Y la verdad es que al principio tal vez tengamos que esforzarnos diligentemente para adoptarlas. La finalidad, amados hermanos, es fomentar en uno mismo un carácter amoldado a Cristo. Iglesia, y para ello se requiere despojarse del viejo hombre con sus hechos y revestirse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por lo tanto, la tarea que tenemos por delante es despojarnos del pecado y revestirnos de los atributos divinos, a fin de posibilitar que posibilitar que el viento del Espíritu de Dios nos impulse
hacia una mayor semejanza a Cristo. Por tanto, dice la Escritura en Romanos capítulo 13 versículo 12, dice: por tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. El punto número 2, ¿verdad? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Nuestro libro de estudio dice: Jesús dijo: Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Dado que esto sea cierto, amados hermanos, si los creyentes mienten unos con otros, entonces ellos estarán cayendo directamente en las trampas del diablo. Iglesia, la mentira es un problema en la vida del creyente, porque es la expresión contraria a la verdad. O sea, cuando uno miente, está más cerca del diablo que de Dios, amados hermanos. Hermanos, no permitamos que el ojo mienta al pie, ni el pie al ojo. Si hay un foso profundo y su boca está cubierta con ramas y hojas, dando la apariencia al ojo de ser terreno firme, ¿no usaría el ojo al pie para averiguar si el terreno está firme y resiste? ¿Dirá el pie una mentira al ojo o le dirá la verdad? Y de igual manera, si el ojo ve una serpiente o una bestia salvaje, ¿le mentiría al pie? Iglesia, la verdad debe ser nuestra bandera. Pablo llamó a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De manera que aquel que está en Cristo camina también con la verdad, amados hermanos. Por tanto, siempre debemos ser sinceros. Ya no somos del mundo porque nuestras acciones deben cambiar, amados hermanos, como despojándose del viejo yo y reemplazarlo por el nuevo. Así debemos despojarnos de la falsedad y tomar el deseo de la verdad cada uno de nosotros. Luego continúa diciendo el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. Iglesia, la ira es una emoción poderosa que a menudo causa daño, aunque también puede ser justa. En Isaías capítulo 64 versículo 9 dice, orando el profeta, orando al Señor: no te enojes sobremanera, Jehová. Este versículo implica que Dios mide su ira y de manera que se ajusta a cada situación. El versículo 26 nos enseña que el Señor también espera que aprendamos a controlar nuestra ira para que sea adecuada y no nos lleve a pecar, amados hermanos. Iglesia, hay dos tipos de ira. Primero, el cristiano puede practicar la ira justa. ¿Y cuál es esa ira justa, amados hermanos? Vemos un gran ejemplo de esto cuando nuestro Señor Jesucristo purifica el templo, como lo vemos en Marcos capítulo 11 versículo 15 al 18, en Lucas capítulo 19 versículo 45 al 47, o el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 14 al 16. Lo que determina el tipo de ira que estamos sintiendo, que ha causado la ira, se eleve dentro de nosotros. En el caso de Jesús, amados hermanos, Él expuso a los que deshonraban la casa de Dios, convirtieron en ¿qué? En un mercado y en una cueva de ladrones, y les dijo: escrito está, mi casa será una casa de oración. El segundo tipo de ira es el tipo errado, amados hermanos, donde la ira, por ejemplo, supera a una persona cuando las cosas no están saliendo de la manera que ellos quieren y el orgullo asume su mente. Recordemos lo que dijo el apóstol Santiago en el versículo 19. Dijo: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, un cristiano debe expresar la ira justa, pero debe tener cuidado, amados hermanos, de que esta ira justa no se convierta en una ira pecaminosa. La ira pecaminosa también puede ser por falta, amados hermanos, de perdón. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Iglesia, recuerda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto implica que el enojo no nos lleve a actuar de forma negativa. Implica que cualquiera que sea la causa de nuestro enojo
No dejemos que se convierta en una raíz de amargura, amados hermanos. Implica que si es posible debemos lidiar con el enojo inmediatamente. No debemos posponerlo para mañana, para otro día, porque si no lo hacemos cuando somos alertados por el Espíritu Santo, tal vez no tengamos la oportunidad. Ejemplo, es que la persona con quien usted esté enojado, amado hermano, o enojada, puede estar viva mañana o puede estar muerta, y usted no puede hacer la paz con ella a tiempo. Sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Ejemplo, un hombre quería que muchas aves, amados hermanos, vinieran a su jardín. Un vecino le aconsejó, si creas un entorno adecuado llegarán. Así que él compró comida adecuada para aves y una casita de aves y la puso en un poste con las medidas correctas, y así fue. Llegaron las aves a su jardín, amados hermanos. ¿Cuál es la reflexión de esto, amados hermanos? Es que muchos de nosotros, sin quererlo, atraemos al enemigo al crear un entorno en que se siente como en casa. Satanás, amados hermanos, no puede ganar ningún terreno si tú no se lo cedes, si tú no se lo das. Iglesia, recuerda, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Luego dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Las palabras de Pablo en el versículo 28 parecen obvias, ya que los 10 mandamientos, uno de ellos prohíbe no robar. Sin embargo, amados hermanos, él está diciendo que aquellos que han sido redimidos de un estilo de vida que incluía vicios como el robo, nunca deberían dejar que su vieja naturaleza los controle. ¿Sí? El inciso B, sin palabras dañinas o actos. Versículo 29, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Iglesia, el apóstol Pablo nos insta a hablar solo lo que sea bueno para la necesaria edificación. Según este versículo, cada palabra, no solo algunas, sino la mayoría, debe ser con el propósito de edificar, no de destruir. Parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo, creo que dice, asegúrate de que nada de lo que pones en este proyecto de edificación sea más importante que las palabras que usas. Con cada palabra que pronuncias, o edificas o destruyes. Como cristianos, amados hermanos, debemos mantener los estandartes tantos altos cuando hablamos. Debemos evitar la calumnia, el chisme, el lenguaje vulgar. Debemos ser sabios en cuanto a las palabras que decimos, siempre conscientes de que somos testigos de Cristo. La palabra tiene poder para bien, amados hermanos, o para mal. Preparamos nuestros corazones para ofrendar, porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre. Sigo diciendo, la palabra tiene poder, amados hermanos, para bien o para mal. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 30. Iglesia, el Espíritu Santo dentro de una persona es la presencia de Cristo viviente. Contristarlo significa, amados hermanos, causarle tristeza, angustia, dolor emocional a Cristo mismo. A través de su presencia en nosotros, el Espíritu es testigo de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada pensamiento y de cada acción. Así que el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da poder para vivir para Cristo. El Espíritu que vive dentro de nosotros es nuestra garantía de salvación eterna. O nos entregamos, la pregunta sería, o nos entregamos a Él o a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. En el inciso C, recuerdo la pregunta, si nos entregamos a Él o nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa, si decimos que sí, el versículo que sigue entonces dice, entonces quitémonos de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Y solamente así, amados hermanos, no contristaremos al Espíritu Santo. ¿Y cómo agradaremos al Espíritu Santo, amados hermanos?
siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Iglesia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, la idea es simple. Debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. Escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, y andar en amor como también Cristo nos amó. La vida del cristiano debe vivirse dentro de los límites del amor, amados hermanos. Iglesia, escucha lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor en el que Dios puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice la Escritura, y cierra contra él su corazón, la pregunta es, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por último dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque debemos recordar, amados, siempre que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. El punto número 3 dice, viva en luz. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Iglesia, los pecados que aquí describen son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. Son los pecados comunes en el mundo actual. Pablo estaba diciendo aquí que el Hijo de Dios no podía habitualmente tomar parte de estas acciones. Y el apóstol Pablo define explícitamente lo que significa tener una relación amorosa con Dios. Esta definición incluye 6 provisiones. Las primeras 3 enfatizan el egoísmo personal, fornicación, inmundicia y avaricia. Ahora, ¿qué es fornicación? Se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, aquellas personas que no tienen vínculo conyugal, que se producen placer de origen sexual entre ellos. Amén. Y este es un pecado, amados hermanos, que ofende a Dios. Inmundicia, igual a sucio. Inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios, amados hermanos, como en el caso de los fariseos, a quien el Señor les dijo: por dentro estás llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En Romanos capítulo 1 versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Avaricia. La avaricia es el deseo, el ansia, el afán desordenado de poseer, adquirir riquezas para acumularlas. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Iglesia, estas 3 se refieren, las 3 primeras se refieren a las que satisfacen la lujuria personal. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías o estafas. ¿Qué quiere decir eso? Este segundo grupo de prohibiciones enfatiza nuestra relación con los demás. Al igual que el primer grupo, el segundo grupo de prohibiciones es cuestión de relación con Dios. No conviene practicarlas. ¿Qué quiere decir? Que no encajan, no son parte de la vida cristiana y no son compatibles para poder conocer a Dios. Iglesia, estas representan un espíritu altivo más que de agradecimiento, dice nuestro comentario. El inciso B dice ahí en nuestro libro, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Él dice en nuestro comentario, en los versículos 3 y 4, Pablo nos habla de cómo nuestra relación con Dios debería afectar nuestra relación con los demás. Pablo invierte el énfasis en los versículos 5 a 7. ¿Sí? Nuestro texto dice, ¿verdad?, que viene la ira de Dios. ¿Se acuerdan que comenzó la instrucción con el pueblo de Israel, con el pueblo de Abraham? Y cómo el profeta Jeremías fue enviado por Dios para anunciarle que vendría la ira de Dios. ¿Por qué venía la ira de Dios sobre el pueblo de Israel? Por su desobediencia, porque se contaminaron con los demás pueblos, fornicaron, fueron idólatras. Dios los llamó, por eso entré en la introducción, los llamó para ser una nación santa, amados hermanos. Dios nos ha escogido a nosotros para ser una nación santa. A diferencia del pueblo de Israel, amados hermanos, que nosotros tenemos la santa palabra del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Es verdad? Entonces, amados hermanos, en Lucas capítulo 12, versículos dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya dado, se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué quiere decir eso, hermanos amados? Que nosotros seremos duramente castigados si no obedecemos la palabra del Señor, si no sometemos a hoy que hay tiempo de vivir una vida agradable y perfecta a la voluntad de Dios. Ese es el punto del tema de este día, amados hermanos. ¿Sí? Luego dice en el versículo 5: se encuentran diferentes clases de incrédulos. Fornicario se refiere a alguien que entregado a la inmoralidad sexual. La palabra dice la palabra griega, la cual se deriva a la palabra inglesa, inmundo. Se refiere a alguien que no vive una vida moralmente pura. ¿Sí? Avaro se refiere a alguien que es codicioso, egocéntrico, idólatra. Resumen los términos de que acabamos de mencionar. Su estilo de vida es el resultado de una vida sin Dios, una vida dedicada a adorar a alguien o algo más. El versículo 6 enfatiza que Dios juzgará las consecuencias de una vida que se haya encomendado a Él. Por lo tanto, no debemos dejar de engañar por las palabras vanas. Me llama la atención, dice que Dios juzgará las consecuencias de una vida que se haya encontrado a Él. Hace tiempo con los jóvenes compartí unas palabras con él y les comenté de unos jóvenes que iban en su carro. Uno iba bien vestido, los dos iban en un carro, y uno de ellos le dice: ya es tiempo de que te arrepientas y dejes de pecar. Y el otro le dice: iluso, ¿y qué acaso voy a tener? Mira, acá yo tengo mis riquezas, mis bienes, ya tendré tiempo para ir algún día a la iglesia y reconciliarme. Dice que en eso los chocó un carro y que los dos murieron y fueron a la presencia, pero que alrededor había mucha gente y un juicio se iba a celebrar. Y cuando pasa, estaba el fiscal acusador, que era Satanás, y Jesucristo el abogado, estaba el juez supremo. Y dice que cuando pasa el rico, el joven, dice que pasa, él iba a ser juzgado, y dijo Satanás: no tengo muchas cosas que decir de él, pues desde que tuvo uso de su conocimiento no ha dejado de pecar. Y Cristo dijo: muchas veces le hablaron de mí y nunca quiso arrepentirse para poderse salvar. Entonces todos gritaron: culpable, culpable, y lo llevaron al infierno, ahí donde era el crujir y llorar. ¿Sí? Entonces cuando el otro pasó, a el joven que le estaba arrepentido, o sea, que proclamaba el evangelio, le dice que pasa y le dice: no tengo muchas cosas que decir de él. Y Jesucristo dice: claro, dice, porque hasta el mínimo detalle mi sangre la tapa, el mínimo pecado. Entonces él fue salvo y el otro no. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, si desobedecemos, ¿qué nos espera? Castigo eterno.
¿sí? Fuimos llamados para ser una nación santa, ¿sí? Dice la palabra, dice que vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nos llamó para ser una nación como el pueblo de Israel, para hacer luz a las demás naciones, para proclamar el evangelio, las buenas nuevas, amados hermanos. Luego dice en el versículo 7, significa que los que poseen lo mismo, la palabra enfatiza el tipo de relación en la que influye en una persona, influye en otra. Se refiere tanto a los asuntos del corazón como a los asuntos que se practican. Dos individuos se convierten en el mismo tipo de persona. Pablo advierte que a los creyentes que no permitan que los sentimientos y compromisos del mundo les influyan. Ahí en nuestro comentario en el cuadro gris dice: fiel al medio de la persecución. No es fácil ser fiel. No es fácil ser un fiel seguidor de Jesús cuando enseñar a nuestra familia, amigos y vecinos acerca de Jesús puede costarnos la vida. Adorar con nuestros hermanos en la fe abre las puertas a una masacre total por parte de militantes islámicos. Aferrarnos a nuestra fe en Jesús sin negarnos a jurar lealtad a cualquier otro hombre resulta en golpizas, tortura, encarcelamiento y muerte. Y esto sucede en este siglo XXI, amados hermanos. ¿Sigue sucediendo? Sí, sigue sucediendo. No a nosotros, gloria a Dios, porque nosotros no nos ha pasado algo, y el día que nos pase esperemos que el Espíritu Santo nos dé la capacidad para soportar los embates de la gente que nos repudie por causa de Cristo. Viendo un video de un hermano que estaba proclamando, no sé en qué país, era ecuatoriano, no me acuerdo bien su origen, pero estaba anunciando con un megáfono aquí en la espalda, estaba anunciando, y un hombre salió de su casa y lo comenzó a latigar. Y el hombre le decía: pégame más. El siervo le decía: pégame más duro, que si a Cristo le pegaron, ¿qué yo qué? Y yo entre mí dije: wow, ese hombre verdaderamente está lleno del poder del Espíritu Santo, porque yo siento que me da uno, no sé qué, arranco con él, y él aguantó los chicotazos. Y esperemos, por eso digo que esperemos que aquel día, hermanos, cuando pasemos esa situación, estemos revestidos llenamente del poder del Espíritu Santo, porque realmente, hermanos amados, si no estamos llenos del Espíritu Santo no vamos a aguantar. Si aquí no nos ven bien y ya nos vamos, ya no quiero ir a la iglesia, nos sentimos mal. ¿Por qué? Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo aguantaríamos los soportes, los desaires de cualquier persona, porque no nos importa, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en la carne, cualquier cosa nos lastima. Una mirada mal nos incomoda, ya no venimos. O nos quitan de algo, ya no queremos venir. O sea, son cosas que no. Ok, vamos al inciso 6, hermanos. Vamos concluyendo. Hijos de luz, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, cuando Pablo habla acerca de ser tinieblas o luz, se refiere a la condición de la que el creyente una vez vivió y ahora debería vivir. La oscuridad se refiere a una existencia inmoral y oscura. La luz se refiere a un estilo de vida que recibe la perfección necesaria para llevar una vida significativa. La frase en el Señor, en el versículo 8, es decisiva para entender lo que Pablo quiere decir cuando menciona la luz, a diferencia de las sectas paganas que basan su luz en una variedad de fuentes. Pablo basa su luz del cristianismo en el Señor. Como cristianos, nuestra luz está dentro del poder, la autoridad y el origen de Cristo. Debemos andar, vivir, comportarnos como hijos de luz, porque la luz, el Señor, existe en medio de toda bondad, justicia y verdad. Caminar como hijos de luz prueba lo que es agradable al Señor. Versículo 10, probar lo que significa recibir algo y luego es, al usarlo, encontrar que es de buena calidad, aceptable. Indica cosas que agradan al Señor. Cuando somos obedientes, experimentamos las cosas que agradan al Señor. La palabra "y" al comienzo del versículo 11 indica que, además de caminar en la luz,
debemos reprender, exponer las obras de las tinieblas. Versículo 11 y 13. Estas obras son actividades coordinadas que se complementan entre sí. En lugar de estar en asociación, el vínculo común con las tinieblas, comunión, debemos reprender a las tinieblas. Dice, reprender proviene de una palabra griega que significa sacar a la luz, exponer, revelar cosas ocultas, condenar o convencer, corregir, castigar, disciplinar. La clave lingüística del Nuevo Testamento griego: mientras caminamos en luz, esa luz expone las tinieblas y juzga las obras y el carácter de las tinieblas. Hermanos, me llama la atención del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pecó y todo, cayó en idolatría, ellos vieron la gloria de Dios, los sacó de Egipto, la presencia de Dios iba con ellos. Y esa generación que vio eso pasó, y su nueva generación se perdió en idolatría, en desobediencia. A diferencia de ellos, amados hermanos, para mí, ellos no tenían, como vuelvo a repetir, no tenían la santa palabra de Dios, ¿sí? Más yo digo, como dice la palabra, no los quiero justificar, pero a diferencia de ellos, amados hermanos, nosotros conocemos la palabra que dice que la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados y potestades de los aires. Sabemos que la lucha es una lucha espiritual, y Jesucristo vino a prepararnos para esa lucha espiritual. Mas ellos no tuvieron esa preparación, hermanos. Ellos fueron como el pez, fueron rápidos para moverse, por eso se contaminaban. Mas nosotros, a diferencia que nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y tenemos la palabra de Dios que nos instruye a toda verdad y justicia. Sabiendo todas esas cosas, amados hermanos, por eso la Escritura dice que nos revistamos con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Nos vistamos con la armadura de Dios. Hermanos, a nosotros se nos demandará más. Por eso el apóstol Pablo nos da todas estas enseñanzas, amados hermanos. Y ya para concluirse todo para él, dice: la fe cristiana nunca tuvo la intención de ser un camino fácil, un viaje sin dolor, o un programa de 3 pasos para aceptar un conjunto de creencias. Seguir a Jesús exige que debemos todo invitarnos todo lo que tenemos y somos, para aquel que ha entregado todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. La pregunta es: ¿daremos nuestra vida por él? Esa es la pregunta que hace el comentarista de nuestro comentario. ¿Daremos la vida por él? Solamente Dios lo sabe, porque dura es su palabra, amados hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante en este caminar cristiano por este mundo, en donde no somos del mundo, mas estamos en el mundo. Por eso Cristo dijo: te ruego, Padre, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestras almas del lazo del cazador, amados hermanos. Que el Señor los bendiga, y nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Denle un repaso a la lección, así rápido. El primer tópico, ¿qué dice el primer tópico? El encabezado: no como los demás.
Así nosotros debemos de vivir. El otro que sigue, ¿cuál dice? No le deis lugar al diablo. Y ahí viene cómo se le puede dar lugar al diablo, ¿verdad? El diablo, ustedes saben que el diablo, por ejemplo, es mentiroso, es padre de mentira. Y el punto A dice no mentir, no airarse, no robar, porque si mentimos, ya cambiamos de padre. Si nos enojamos rápido, ahí al final hay una pregunta: ¿por qué la deshonestidad es tan dañina para el cuerpo de Cristo? Cuando la vieja naturaleza controla la persona, si mi vieja naturaleza me está controlando, ¿qué quiere decir? Que le estoy dando lugar al diablo. Luego otra pregunta y dice: ¿cuándo se vuelve pecaminosa la ira? Cuando nos consume. Ya después, hermanos, usted puede llorar por arrepentimiento, pero lo hecho está. Y entonces el punto es no mentir, no airarse, no robar. Ay, hermanos, si ahondáramos sobre las palabras, nomás desde estos puntos, ¿cómo somos? Quiero decirles que compramos nosotros unas cosas y quisimos que nos contaran esas cosas para comprobar que venía completo. Y resulta que venían 9 de más. Yo andaba con otro pastor y el otro pastor me dice: nos lo hubiéramos llevado así. Le digo: pero entonces caemos en deshonestidad, ¿verdad? ¿Qué tal si las demás cajas que tiene el comerciante, que compró varias, todos traen de más? Y después se da cuenta que el pastor fue el que se llevó y no fue honesto. ¿Está robando? ¿Sí o no? ¿Está robando? Y algunos no nos interesa que nos roben la cantidad que sea. Sabemos que son ladrones. Pero cuando nosotros practicamos la verdad, un día fui a la marqueta a comprar y iba una niña conmigo, una niña pequeña, y me dice: tío, ten cuidado con esa cajera porque mi papá le quería robar 2 centavos. Ten cuidado con esa cajera. Yo me reí porque dije 2 centavos. Bueno, si de por sí ella no teme a Dios, pues bueno, 2 centavos uno lo deja, ¿sí o no? Pero la niña ya sabía que no robar es deshonestidad y no hay que robar. Luego el punto B dice: sin palabras dañinas o actos dolorosos. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, se imagina, si usted ya nació en Cristo y usted responde de una manera imprudente, creo que hay 4 cosas que nunca vuelven. Una piedra lanzada, y va pasando el hermano Robert y le di en la cabeza. ¿Cómo hago que regrese la piedra? Una palabra corrompida, maldicha, se lo dijo a su esposa o se lo dijo a su esposo. Después, aunque le pida perdón, ella va a tener en su mente que usted le dijo. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino que sea buena para la necesaria edificación. Efesios nos habla de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces estoy haciendo una comparación con las parejas, pero vamos a hablar entre nosotros. Hay impulsos, hermano, de uno decir, expresar sentimientos, inconformidades. Pero si ese impulso, hermano, es una palabra corrompida, o va a doler, o va a lastimar, aguántese. Tenga dominio propio. Y no estoy siguiendo toda la clase. Seguidores bondadosos y amorosos. Quítese de vosotros toda amargura. Y ahí está la lista de todo lo que se debe de quitar de nosotros. Ahí está: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, no haga las cosas con malicia. ¿Sabe qué es la palabra? ¿Cómo se entiende la palabra malicia? Usted puede dejar algo allá intencionalmente para que alguien se lo robe. Y al ratito usted está acusando. En la iglesia se pierden cosas, pero usted lo dejó para ver quién cae. Eso es malicia. El malicioso es el diablo. ¿Me estoy explicando? Dice: antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Estoy tocando los puntos nada más de los encabezados. El punto 3, viva en luz de Cristo. Viva en luz de Cristo. No en su propia luz. Usted sabe que usted tiene luz, ¿verdad? Sus ojos. Sus ojos son la luz de usted. Pero viva en la luz de Cristo, que tiene mayor alcance. ¿Y cuál es la luz? Ahí nos habla de prohibiciones: fornicación, inmundicia, avaricia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, nosotros somos santos. Y el domingo predicaba yo por qué somos santos. No sé si alguien me puede decir por qué somos santos. Por la presencia de Dios en nosotros y su actividad en nosotros nos volvemos santos. Si Él está en este lugar, en este templo, este lugar es santo. No porque sea, hermano, si vamos a juzgar a simple vista, esta es cualquier pared. Pero la presencia de Dios y la actividad que hace Dios cuando transforma las vidas, cuando sana a los enfermos, cuando hace presencia, este lugar es santo. Y nuestro cuerpo es santo por si Dios habita en nosotros y actúa en nosotros y nos transforma a nosotros, somos santos. Y por eso cantamos: cuando los santos marchen ya. Quiere decir que nosotros también vamos a formar fila en el ejército de Cristo para irnos a nuestra patria celestial. Y habla ahí de las prohibiciones, ya dijimos, ¿verdad? Las relaciones. Porque sabéis esto, o sea que nosotros lo sabemos, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Acuérdense que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Acuérdese que convivimos con gente que es así, pero no debemos ser iguales que ellos.
Amén. Y el último punto es, ¿por qué? Porque somos hijos de luz. La Biblia dice que Dios es luz. Y si Dios es luz y somos hijos de luz, no debe haber confusión. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahí habla porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprenderlas. Y hay una pregunta al final que dice, ¿quién es el que duerme en el versículo 14? El versículo 14, si no me equivoco, es donde dice, despiértate tú que duermes entre los muertos, porque te alumbrará Cristo. A mí ya me alumbró. Pero si todavía estás participando en todo aquello que es prohibición, entonces estás dormido. Despiértate. Pablo le está hablando a los efesios. Pablo le está hablando a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Y les dice, si ustedes siguen participando con ellos, entonces están dormidos. No muertos, dormidos. Despierten para que les alumbre Cristo. Amén. Gracias a Dios por la clase. Señor, le damos gracias por el privilegio y la bendición de estar, Señor, en esta clase. La gloria siempre es tuya, la alabanza, la adoración. Ayúdanos, Dios, a corregir nuestras vidas y a caminar siguiendo tus pasos. Señor, ayúdanos a ser dignos representantes de ti e iluminar a aquel que todavía está en tinieblas. Señor, gracias por ese regalo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por amarnos tanto. Gracias por este día. Te damos gracias, Señor. Ahora llévanos en paz y con bien a nuestros hogares. Siempre te pediré que si hay alguien con malestar en su cuerpo, Señor, pon tu mano en esa parte afectada y ayúdanos, Señor, a darte las gracias siempre. La gloria siempre va a ser tuya, Señor. La alabanza y la adoración, ahora y siempre, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Llévanos en paz y con bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su asistencia. Dios les guarde.